En este video vamos a analizar a profundidad los episodios de Historias del Imperio, todos los detalles, referencias y mensajes ocultos que pude encontrar en él. Y como sabes, esta temporada se ha centrado en dos personajes. Barriss Offee, a quien conocimos en The Clone Wars, y Morgan Elsbeth, a quien vimos por primera vez en El Mandaloriano como la magistrada de Corvus, y de quien luego de verla en Ahsoka, ya con mucha mayor participación y relevancia, sí que nos quedamos con ganas de conocer más de su pasado y de cómo inició su relación con Thrawn. Y si hay algo que ambas mujeres tienen en común es haber sido reclutadas por el Imperio gracias a sus habilidades. Pero como ya sabes cómo nos gusta analizar esto, vámonos primero a ver esta intro de casco, porque muchas veces tienen algo importante que decir, como pasó por ejemplo con el de Sabine en Ahsoka. Si en alguno me equivoco, tú ya me corregirás en los comentarios. Empezamos con el de Bo-Katan, ya que tenemos una importante referencia a ella en la serie. Un droide de protocolo RA-7, el casco de Ezra Bridger, el inquisidor primer hermano a quien Ahsoka le quitó la vida en Historias de los Jedi, un droide astromecánico, Crosshair, justo en homenaje al final de The Bad Batch la semana pasada. Y miren este detalle, qué lindo. Su casco es azul, cuando siempre en la serie lo ponían rojo, lo que confirma así pues que ha dejado totalmente en el pasado el lado oscuro, sus miedos e inseguridades. No esperaba esto. El general Grievous, un droide comando y un clone trooper. Han dividido la serie en 3 episodios por cada personaje, al igual que en Historias de los Jedi. Y algo a notar, y que seguramente tú también te diste cuenta, es que los episodios de Morgan llevan palabras que alguna vez escucháramos del maestro Yoda. El miedo lleva a la ira al odio, el odio lleva al sufrimiento. Una hermosa manera de recrear sus vivencias y cómo mediante sus experiencias con el miedo, la ira y el odio, Morgan construyó su camino directo hacia el lado oscuro. Yoda fue claro cuando antes de su partida le dijo a Luke que dejarse llevar por él lo conduciría solamente a algo cada vez peor. Y esto es igual a lo que ocurre en la vida real muchas veces en grupos religiosos o políticos. Mantienen a sus adeptos fieles instaurando el miedo en primer lugar. Miedo a la muerte, miedo al infierno, miedo a que se apoderen del país, miedo a la otra religión, y los más trágicos terminan en guerras por estos motivos. Es decir, en el odio en su mayor magnitud. Ya lo dijo Tarkin en el episodio 4. Ahora los gobernadores regionales tienen control directo en sus territorios. El miedo mantendrá en orden los sistemas locales. Y hablando de guerras, lo primero que nos presentan es un evento trágico en la historia de la saga: la destrucción del planeta Dathomir por orden de Sidious y liderada por Grievous. Esta historia ya la habíamos visto antes en el episodio titulado Masacre de The Clone Wars, el cual fue recreado para este capítulo y cuya inspiración fue esta icónica escena de la película Terminator 2. Toda la población fue exterminada y solamente una persona sobrevivió, y esta persona fue Morgan. En el juego Jedi Fallen Order vimos como Cal Kestis se vio cara a cara con los cuerpos de las hermanas de la noche tomados por la magia oscura. Esta magia también podía poseer gente, como le ocurrió a la misma Sabine en Rebels. Esta línea de Grievous es una referencia a Palpatine en el episodio 1. Wipe them out. All of them. Wipe them out. All of them. Morgan se desmaya y termina siendo rescatada por estas mujeres del clan de la montaña. A esta secta de hechiceras de la fuerza las conocimos en la novela The Courtship of Princess Leia, y por primera vez nos las presentan en una serie. Ellas le ofrecen un nuevo camino de vida a Morgan, lo que se representa muy bien a medida que se van borrando las marcas de su rostro, las cuales representaban directamente su vida pasada. Y esta sería la explicación por la cual no vimos a Morgan con estas marcas en la cara en su modo live action, tanto en El Mandaloriano como en Ahsoka, como si las tenían las otras brujas. Casualidad o no, contaron muy bien esta parte de la historia para justificar esto. La escena en la que Morgan recoge tierra y aprieta el puño me hizo recordar a esta del episodio 2, en la que Anakin hace lo mismo luego de saber que su madre había muerto. Y esta línea de la madre del clan me encantó. No siembren su miedo en suelo fértil, o hará raíces. Lo cual es una gran verdad. Cuando nos estamos dejando atrapar por el miedo a algo, lo único que hacemos, alimentando eso día a día, es hacer crecer más y más esa sensación horrible de angustia. Imposible nunca tener miedo, claro que sí. De hecho, el miedo es un arma de protección porque te impide hacer ciertas cosas que te podrían poner en riesgo. Lo importante es no dejar que ese miedo evolucione y se transforme en temor. Y es precisamente el miedo lo que usa Morgan para capturar la atención de Nally, abrumarla y controlarla a su favor.
Ella estaba algo asustada, pero segura que en la montaña estarían bien, hasta que empezó a escuchar todas estas historias de que podía pasarle lo mismo a ellas, y fue donde precisamente se llenó de temor. Con el grupo tan vulnerable, fue muy sencillo para los droides exterminarlos. A pesar de la espectacular aparición y ataque de la madre del clan, no pudo evitar la muerte de 2 de las chicas y terminó diciéndole algo muy cierto a Morgan. Parece que tu camino es este, Morgan Elsbeth. Me das pena, porque veo lo que ya viene. La historia ahora nos lleva a una Morgan más adulta que se ha convertido en la magistrada de Corvus, que si bien es una población a la que ha sacado adelante de alguna manera, al no obtener el negocio con el imperio empiezan las desconfianzas y odios de ambos lados. Esta escena de ella frente a esta pantalla le da una sensación al espectador de que ella tiene algo de poder o el control de la situación en estos precisos momentos. Es como cuando vemos sentado a un líder frente a un ventanal muy grande. El pueblo parece haber agotado sus recursos en el plan de Morgan y con el rechazo de los oficiales se han quedado sin piso. Ella presentó ante esta junta los planos de unas TIE Defenders que viéramos por primera vez en el juego de PC Star Wars TIE Fighter. Ella expone que estas naves son mucho más seguras pues poseen un refuerzo en su estructura que las TIE Fighters normales no tienen, además de un menor consumo de combustible, algo de lo más atractivo para cualquier fabricante de vehículos. La respuesta que recibe Morgan del Moff Isdane es devastadora. No solo le dicen que no trabajarán con ella debido al elevado presupuesto de su proyecto, sino que sabiendo ya de dónde provienen sus recursos, irán directamente a tomarlo. Y es aquí cuando algo que parecía desastroso para su futuro cercano cambia totalmente en 180 grados, cuando el capitán Pellaeon recoge su propuesta y le da esperanza. A este personaje lo conocimos en las novelas de Throne, Heir of the Empire y también en la tercera temporada de El Mandaloriano. Al regresar a Corvus, el pueblo la recibe liderados por Wing. A este personaje también lo vimos en el episodio 13 de El Mandaloriano, La Jedi, esta vez en modo de animación, y el actor que le da la voz es el mismo de live action, Wing Tao. En aquel episodio de El Mandaloriano, él recibe el liderazgo de la ciudad una vez que Morgan es arrestada. Algo curioso sobre este personaje es que tanto personaje como actor llevan el mismo nombre. Por supuesto que todos están furiosos con ella y listos para rebelarse cuando entra en la escena nada menos que Rue, este personaje que por largo tiempo fue el guardaespaldas de Throne durante su campaña para destruir a la rebelión y que conocimos en Rebels. A continuación nos damos cuenta que toda esta lucha era nada más una prueba a la que estaban sometiendo a Morgan, con el fin de conocer sus capacidades, y es en este momento que nos presentan a la nueva y mejorada versión animada del Almirante Throne, cuya voz una vez más es de Lars Mikkelsen. Vamos a analizar un poco esta escena porque aquí se da lo que se conoce como la anticipación, es decir, la voz se escucha antes de ver la imagen de quien está hablando. La historia recuerda a las brujas de Dathomir. Vamos a ver cómo él se descubre hacia el lado izquierdo, lo que implica siempre en el cine y la televisión algo turbio, antinatural. Por el contrario, lo saludable o natural siempre son por lo general los movimientos hacia el lado derecho. Un buen ejemplo de esto es esta lucha entre Obi-Wan y Anakin en el episodio 3. I see through the lies of the Jedi. I do not fear the dark side as you do. Y eso es por las razones que te acabo de comentar. El director pone extrema atención en todos estos detalles que, si bien no son perceptibles fácilmente, se van almacenando en el inconsciente, lo que alimenta la idea de cuál es el camino que tomará un personaje o no. Otro detalle a recalcar es que mientras le está hablando en un inicio no la está mirando a los ojos, mira hacia el horizonte porque él está encausado en crear su propia dinastía. Sus objetivos son infinitos y solo voltea a mirarla a los ojos cuando le pregunta cuál es su verdadera motivación para unirse al imperio. Porque quiere el apoyo imperial. Dándole la confianza necesaria y buscando de esta forma la mayor honestidad de su respuesta, pero aquí es donde sucede lo contrario y ella es quien se voltea y contesta mirando al pueblo porque está hablando de su pueblo. Finalmente termina su idea nuevamente mirándose cara a cara. Esto nos recuerda a todos al mismo Anakin, quien por las mismas motivaciones terminó causando tanto daño. Lo que ella no sabe es que va a terminar trabajando para la persona que mandó a destruir su planeta. En este punto Morgan ya no es solo la
magistrada de este pueblo, sino que de la mano del Imperio lo ha convertido en una fábrica y ha llenado de polución el ambiente y de tragedia la vida de quienes aún sobreviven, con soldados armados vigilándolos todo el tiempo. En la escena aparece una nube de un azul brillante que contrasta con todo el gris que la rodea. Aquí es donde aparece el personaje de Nadura, quien anuncia la formación de la nueva república a los pobladores y la inminente derrota de lo que significaba el Imperio Galáctico. Los uniformes de los guardias ya los habíamos visto tanto en El Mandaloriano como en Ahsoka, y la vestimenta de Morgan es la misma que su versión live action, lo que pone a ambas historias muy cercanas una de la otra. Esta toma de transición en la que el cuerpo de Wing llena por completo la pantalla es un simbolismo de que él está yendo en representación a todo el pueblo que queda detrás de él. Este jardín es en el que se le vio con Ahsoka por primera vez y por supuesto rechaza rendirse ante la nueva república. Ella menciona que tuvo una visión y que tiene que cumplir con su destino. Probablemente estas palabras estén muy relacionadas con la misma visión de la que hablaba en Ahsoka, y esa visión serían estos mensajes que le enviaban las brujas que vivían en la otra galaxia, quienes ya se encontraban allá con Thrawn. Morgan finalmente destruye la nave visitante, causándole la muerte a Nadura. Ella antes de morir envió un mensaje de ayuda, el cual es respondido por Bo-Katan. Adelante. Quien a su vez, y atando cabos, terminaría contactando a Ahsoka, pues ambos personajes se conocen bastante bien. Y es aquí en donde comenzarían los hechos que habíamos visto ya en El Mandaloriano, ya que vemos como el bosque es consumido por las llamas, lo que explicaría la forma como Ahsoka lo encontró al arribar al planeta. Algo muy irónico es que el episodio termina de la misma forma como inició, con un mundo en llamas y con Morgan como protagonista. La primera vez una joven víctima y la segunda una hacedora de tragedia. La luz blanca del comunicador es un simbolismo de esperanza, sobre la cual siempre se basan las historias de Star Wars. Morgan termina adueñándose de la toma como un simbolismo de que es la dueña y controla toda la situación. Ahora pasamos a la segunda historia, que como les comenté está centrada en Barriss Offee, una Padawan que vimos por primera vez en el episodio 2, alumna de Luminara Unduli y que en The Clone Wars entabló buena amistad con Ahsoka a pesar de tener personalidades muy distintas. Con el tiempo y a medida que se iban desarrollando las guerras clon, empieza a desilusionarse de la Orden Jedi y, actuando según lo que su conciencia le dictaba, orquestó un bombardeo al templo Jedi para fomentar la desconfianza hacia ellos. A pesar de su amistad con Ahsoka, Barriss provocó que la culparan a ella, pero en última instancia confesó sus crímenes al ser confrontada con Anakin, siendo finalmente arrestada. Y es justo en este punto en el que continúa su historia en la serie, la cual inicia con Barriss en esta celda de piso y paredes rojas, siendo víctima de pesadillas al mismo estilo que Obi-Wan. Esta es una historia de redención donde ella emerge desde lo más bajo hacia lo más alto, al contrario de lo que vimos con Morgan. En este punto ella no es una Jedi, por lo que su vida ya no está en peligro, como bien se lo informan estos clones. Un dato curioso es que Barriss es una Mirialana, al igual que Jax, uno de los niños que acompañó a Omega en su reclusión en Tantis. Esto puede haber sido un guiño o una pista de lo que se iba a presentar en esa serie. Aquí es cuando vamos a volver a ver a la cuarta hermana vista en la serie de Obi-Wan Kenobi, esta vez en formato de animación. Claro que estos hechos del primer episodio ocurren antes de la serie de Obi-Wan, por el contrario los del último episodio ocurren después. Su nombre es Lin y la voz es de la actriz Raya Kilstead, quien le diera vida también en la serie live action. Los inquisidores Sith no son Siths propiamente, sino más bien usuarios de la fuerza que habrían sido rechazados por el Consejo Jedi. En esta toma vamos a ver su viaje hacia el sistema Mustafar, donde los inquisidores tienen su centro de operaciones. Aquí se encuentra con otros Padawans como Amar y Dante, quienes están ubicados a su derecha y a su izquierda. Irónicamente, quien está a su izquierda, así como el mal ladrón junto a Jesús, Dante es quien termina luchando contra ella. Detallitos. Pero sobre todo se encuentra frente al Gran Inquisidor. Amar comete el error de escapar y por ello es eliminado. Barriss es llevada a escoger un sable láser, obviamente los que obtuvieron de los Jedi que iban eliminando. Y este resulta ser el verde, al igual que el que usaba su maestra Luminara Unduli, a quien vimos también en esta escena del episodio 2. En esta prueba de lucha, el trasfondo del Gran Inquisidor es llevarla a su máximo nivel de ira. Algo similar a lo que Darth Maul quiso hacer desde mi perspectiva con Obi-Wan en esta escena
donde le quita la vida a Satine. Él no solo quería que sufriera, sino que viviera con dolor e ira, pero no lo logró. En una prueba final, Barris es obligada a luchar con Dante. Una vez más notamos cómo a ella la sitúan en el lado derecho de la escena, el lugar que el cine reserva para los ganadores. Barris termina eliminando a Dante con este clásico movimiento Sith, ganándose así un lugar en el escuadrón, conformado también por el primer hermano y por Merry, el soldado hechizado que vimos en Ahsoka. Todos se presentan ante su nuevo líder, nada menos que Darth Vader. Tiempo atrás se enfrentaba a Anakin en un juicio y ahora es su maestro oscuro. Ambas mujeres son enviadas a una misión que es eliminar a un Jedi. Este está siendo escondido por los pobladores, que se muestran temerosos, pero finalmente esta niña termina delatando. El discurso de Lin es claro: los Jedi son el enemigo. La niña habla y Lin en venganza elimina de una manera brutal a todos. La verdad no me esperaba tanta violencia en esta escena, y para todos los que dicen que estas animaciones de Star Wars deberían transmitirse en Disney Channel por lo calmadas que son, los invito a ver algo de esto. En el camino, ambas tienen una conversación interesante a través de la cual está claro que Barris no está para nada de acuerdo con lo que representa este nuevo imperio. Cuando ella abandonó a la Orden Jedi, no lo hizo por odio, sino por desilusión, muy por el contrario de las motivaciones que tuvo Anakin. Su alma no está consumida por el resentimiento o el afán de venganza. Ella está en una situación muy similar a la de Ahsoka. En su ascenso a la montaña ocurre un derrumbe que estoy segura fue generado por el Jedi, y lo siguiente que ve Barris es a ambos luchando. Ella ocupa el lugar de Lin contra él, y miren en esta lucha qué perfección en el efecto de iluminación. Cada vez que uno aleja o acerca la luz del sable, su rostro se ilumina. Lin hiere gravemente al Jedi y Barris termina lanzándola por el barranco, harta de lo poco pero suficiente que ha visto hasta ahora. Y es aquí cuando pasamos al último episodio, titulado La Salida. En él nos muestra a una pareja caminando a duras penas con un niño en brazos a través de un clima helado en busca de lo que ellos llaman la sanadora, quien termina siendo nada menos que Barris muchos años después. Esto teniendo en cuenta que Lin apareció en la serie de Obi-Wan, que ocurre 15 años luego del episodio 3. Quiero que me dejes en los comentarios a quiénes creen que se refieren cuando mencionan al viajero y a la vieja amiga de Barry. En el caso de la vieja amiga yo creo que es Ahsoka, y en el caso del viajero algo me dice que puede ser Obi-Wan. Los pobladores le explican que las tácticas del imperio son ahora tomar muestras de sangre de todos. Antes habíamos visto que los chicos sensibles a la fuerza llegaban, digamos, por casualidad. Alguien los veía, se delataban solos, pero ahora la estrategia es mucho más agresiva. Tomando muestras de sangre a la fuerza a todo el pueblo, no hay forma de escapar de ello. Sin embargo, esta familia lo logró para terminar descubriendo que su hijo es un ser sensible. La serie se encarga de aclarar que esto no significa que él sea un Jedi. Significa que tiene el potencial para hacerlo. Como bien lo dijo Asajj, tener sensibilidad no te hace Jedi, pero la preparación sí. Pero alguien se acerca desde lejos y termina siendo nada menos que Lin, quien extrañamente no se ve tan mayor como Barris. Yo diría que se ve exactamente igual, como si no hubieran pasado los años por ella. En este combate, Barris hizo los mismos movimientos que el Gran Inquisidor en un inicio, pues sin necesidad de atacar, puede defenderse de los ataques de Lin, sintiendo lo que va a hacer, pues su ira la está haciendo predecible. O también pensé que quizás Lin en realidad no desea lastimarla, sino más bien hacerla a un lado. Y ahora la escena que sigue me pareció espectacular. Nuevamente vemos aquí esta simbología de la cueva, tal como Luke o Rey. La cueva es, así como lo dijo el maestro Yoda, lo que uno lleva consigo, y es por eso que le advirtió que si entraba no iba a poder salir, porque ella ya sabía que tenía ella dentro. Al entrar, Lin solo encuentra confusión, pasadizos espejo en donde se ve a ella misma y trampa. Durante todo el camino es la luz roja sobre su rostro la que la guía, una luz roja que no la lleva a nada. Mientras que los pobladores caminan guiados por la luz blanca de este personaje, logrando así escapar con éxito en la nave. La cueva es la representación de ella, de su interior. Su odio y su insensatez terminan hiriendo de muerte a Barris, y es en este momento que la luz roja de su sable se apaga, y pueden tener una conversación más tranquila y honesta. Barris termina falleciendo en sus brazos, y en el momento en que Lin deja su sable atrás, es que finalmente puede encontrar la salida de la cueva. Es decir, que por fin puede escapar de ella misma, de este personaje lleno de odio y venganza que ella misma se había construido. Quisiera que me dejen en los comentarios si quisieran también una serie llamada Historia de los Clones, porque creo que sería espectacular. Déjame en los comentarios qué te parecieron estas historias, cuál te gustó más y si los personajes estuvieron bien escogidos. Particularmente a mí la historia del pasado de Morgan me encantó. Nos vemos en un siguiente video.